que la mamá lo tuvo que esconder en uno de esos cultivos durante 5 días porque sus 30 hermanos lo estaban buscando para asesinar. Y una noche le dio $1000 y Mohamed cruzó la frontera con Mozambique en bicicleta. Al entrar a Mozambique lo secuestran, cae en una red de trata de blancas, de trata de personas, y es llevado a trabajar prácticamente esclavizado a unas minas de rubíes. Los datos, las historias, las palabras, la memoria. Un recorrido por el mundo. Una vuelta por la esfera pública. Mientras el mundo gira, en Esfera Pública analizamos lo que acontece. Dirige Arturo Rojas. Bienvenidos a Esfera Pública y en alianza con Artículo 20, Laboratorio de Periodismo Digital de Politécnico Gran Colombiano. Estamos hoy con un invitado muy especial, sobre todo para saber sobre un fenómeno, una problemática que está presentando en el país. Urabá se ha convertido en un territorio donde cruzan cientos de migrantes durante el año. Colombia, aunque fue históricamente un país que no tuvo alta migración, parece que hoy en día sí se ha creado una senda por ahí para llegar hacia el norte. Sin embargo, para muchos, pues se convierte en un camino de pesadilla. Como les dije, hoy aquí en Esfera Pública vamos a hablar con Juan Arturo Gómez Tobón, uno de los hombres que posiblemente más sabe sobre este tema. Él es periodista de Unguía en el Urabá, egresado de la Universidad de Antioquia. Le fue otorgado el premio Festisop por su contribución a los derechos civiles y su participación en el trabajo colectivo Migrantes de Otro Mundo, que hablaremos también aquí sobre ese trabajo. Bienvenido, Juan Arturo. Gracias, hombre, Natalia y Tocayo, Arturo. Primero que todo, una aclaración. Urabá siempre ha sido históricamente ha existido el fenómeno de la migración, desde la época, desde antes de la colonia y actual. Yo viví 30 años, 25 años viví en Unguía, Chocó, y que es en la frontera con el Darién, en la frontera con Panamá, y constantemente me tocó ver el tránsito de migrantes por ese territorio. Desde el 2012 que llevo trabajando este tema de la migración, siempre por el Urabá con destino al Darién y con destino a Norteamérica estamos hablando alrededor de, siendo muy conservadores, demasiado conservadores, 35,000 migrantes pasan anualmente para cruzar las selvas del Darién y llegar a Norteamérica. O sea que este fenómeno no es nuevo, sino que hasta ahora se está visibilizando en términos nacionales e internacionales. No es un fenómeno nuevo, y solamente para darte un dato de cómo es eso, te digo datos oficiales colombianos. Estamos hablando de 2018, 36,000, 27,000, 2019, que es lo que nos dice Migración Colombia. Entonces, para decirte solamente que son datos muy conservadores. Para Panamá, según Panamá, en este momento por el Darién han ingresado 87,000 migrantes en lo que va corrido el año. Pero según el último dato de Migración Colombia, el dato era de 37,000 migrantes. La pregunta es que cabe por dónde ingresaron ese otro número de migrantes. Esa es la realidad. Y tampoco hay una base exacta de este año. Migración Colombia le está dando o sea, las empresas transportadoras de yates son los que están cumpliendo la función de Migración Colombia para saber cuántas personas son migrantes irregulares y llegan hasta Necoclí. Porque lo único que hacen es entregarle una plataforma que se llama Siri y la persona sube ahí los datos de los migrantes. Yo le puedo vender un tiquete a un migrante y no subirlo a la plataforma del Siri, que se va a dar cuenta con 1,500 migrantes que pueden pasar diario. O, por ejemplo, el otro error, y es que estamos hablando de que los tiquetes para dentro de un mes ya están vendidos. O sea, el migrante que llegue hoy tiene que esperar un mes para adquirir un tiquete de forma legal. Entonces, ¿qué sucede? Y como es tanta la aglomeración, las empresas transportadoras, por hacer su labor como debe ser,
y no tienen la condición, ni tienen las herramientas, ni tienen la obligación, entonces le dicen, bueno, le vendemos tiquetes a una persona por cada 10. Y esa otra persona lleva los nombres de los 10. Entonces no estamos sabiendo en realidad quién está pasando o quién está cruzando o cuántos están cruzando por ese territorio hacia el Darién. ¿De qué regiones llegan? Sé que están llegando por Brasil, por Ecuador, pero vienen de Haití, de Cuba, de África. ¿Cómo es ¿Qué esa? regiones llegan? En este momento, o sea, te voy a dar un dato curioso para que vamos entendiendo el tema de la migración. He reportado en lo que va en los 2 últimos meses alrededor de 37 migrantes de Kazajistán. Uno me pregunta, ¿qué están haciendo migrantes de Kazajistán acá? Y es que si en Afganistán llueve, en Kazajistán no escampa. Lo que está sucediendo en Afganistán en este momento con ISIS ya sucedió a tiempo atrás en Kazajistán. Entonces esta gente está huyendo de esa guerra y ese problema religioso y cultural que hay en ese territorio. Inicialmente, el mayor número, estamos hablando de un 70%, estamos hablando de migrantes haitianos. En segundo lugar están los venezolanos, por ahí, perdón, los cubanos, estamos hablando por ahí de un 5-10% más o menos. Y último dato que adquirí, hay venezolanos, en este momento hay 86 venezolanos, perdón, tratando de continuar con la frontera. El resto son de países como Ghana, Etiopía, Bangladesh, todos desde África y Centroamérica, y Asia. Juan Arturo, usted como conocedor de la región, y para que nos pueda explicar a los que estamos en otros sitios y no conocemos, es por qué un haitiano o un cubano se viene para este lado del Urabá para pasar un lugar tan difícil como esa frontera del tapón del Darién y no hace otro tipo de recorrido. ¿Por qué llegan acá? Mira, hay una situación especial. Para entender al migrante hay una frase que me lanzó, esa misma pregunta se la hice yo 6-7 años a una mujer de 82 años, cubana. ¿Por qué se iba a tirar al Darién sabiendo que podía morir, que había una gran posibilidad de morir? Y me dijo, es que para nosotros la muerte también es una opción de libertad. ¿Qué sucede? Y es las peleas en 2 o 3 seminarios o conversatorios que he estado con miembros de la OIM y el ACNUR. Ellos tratan, y el gobierno nacional y el interés también de la ONU es tratar de hacer ver a este migrante como un migrante económico, con lo que yo llamo migrantes de estómago, o sea, que buscan un mejor vivir. Sí, esa es una de las causas, pero hay que mirar qué lleva a esa causa económica. Entonces vamos a hablar, por ejemplo, del caso de específico. Iniciemos con el caso de Cuba y Venezuela. Cuba y Venezuela están en medio de una dictadura de hace 60 años y una dictadura de hace más 20 años. Están en medio de una corrupción rampante, de un embargo económico donde hasta para conseguir un kilo de sal o un kilo de azúcar, si el país no lo produce, es totalmente difícil e imposible. O de pastillas como una acetaminofén, es muy difícil conseguirlas. Y de unos intereses internacionales del orden internacional, del nuevo orden internacional, como se llama, son los intereses de estas 2 potencias. Es una nueva guerra fría de incidir en estos territorios y en estos países. Entonces, lo último en que revienta todo eso es en el problema económico. Pero miremos Colombia. Colombia, estamos en medio de una corrupción. También estamos en medio de una intervención internacional, pues como sabemos Estados Unidos tiene gran cantidad de bases militares acá, pero no estamos en medio de una dictadura y tenemos todavía unos derechos civiles medianamente aceptables. Si a Colombia por eso Colombia no se está dando una migración tan fuerte, y en otros países como se da en estos otros 2 países. Pero en el caso de África, usted se queda aterrado. Ustedes se pueden quedar aterrados, pero le voy a dar un ejemplo que leí hace poco, y es que
el exministro de Afganistán de tecnología en comunicaciones, con 2 doctorados en la Universidad de Oxford, en este momento es un mensajero, un rapi en Berlín, Alemania. Usted queda aterrado, encontré personas, por ejemplo, un ganés, hace un mes me lo encontré con un diploma de certificado en Nouvelle Cuisine, en cocina francesa. Personas que saben 4 o 5 idiomas, personas economistas, directores de cine, periodistas, son gente demasiado preparada. El problema de África sí es muy especial, que es el otro fenómeno, una de las causas de la migración, y es, uno, el problema ambiental. El problema del cambio climático es uno de los elementos grandes para que haya migración. Si en Etiopía o en Ghana o en cualquiera de estos países hay una hambruna o una sequía este año, ponles la seguridad que en 6 o 8 meses van a migrar estas personas. Entonces miremos, no es hambre, es cambio climático. Segundo, está el tema religioso. El 70% de los ganeses, datos pues que he ido yo trabajando con mi base de datos, no con base de datos pues muy amplias, sino dentro de mis limitaciones, esa gente viaja, oye, los africanos viajan es por problemas religiosos. Es mucho el católico y el cristiano que tiene que viajar por persecuciones religiosas en sus países. Por ejemplo, el joven de que yo te hablaba tenía un restaurante muy prestigioso en Ghana y me mostró las fotos, un restaurante, el chef, y se enamoró de una joven musulmana y llegó a tener relaciones con esta joven y se tuvo que perder de Ghana porque los hermanos lo estaban buscando para matarlos. Está el caso, por ejemplo, de Mohamed, que es un caso que me llena de orgullo y me llena de satisfacción conocer personas como Mohamed. Mohamed es una persona, él es travesti, transexual, perdón. Él es homosexual, pero él ni siquiera todavía se acepta como homosexual. O sea, mi condición, siempre habla de mi condición, es que yo soy así, nunca refleja esa identidad. ¿A dónde voy con Mohamed? Mohamed a los 14 años su papá se dio cuenta que era homosexual y el papá le quemó con agua caliente los testículos, los genitales y el ano. El papá de Mohamed tiene 6 esposas, es una de las personas más poderosas en Ghana, dueño ahora puedo hablar tranquilamente de Mohamed porque ya llegó a Estados Unidos, es dueño de grandes cultivos de marañón en Ghana. Y él me cuenta que la mamá lo tuvo que esconder en uno de esos cultivos durante 5 días porque sus 30 hermanos lo estaban buscando para asesinar. Y una noche le dio $1000 y Mohamed cruzó la frontera con Mozambique en bicicleta. Al entrar a Mozambique lo secuestran, cae en una red de trata de blancas, de trata de personas y es llevado a trabajar prácticamente esclavizado a unas minas de rubíes. Y en esas minas de rubíes, y me mostró fotos, no es algo que no se pueda hacer un fact-checking con respecto a esa información. Y él me decía, la paga eran 2 platos de avena con yogur, se me escapa, arroz o avena con yogur. Esas eran las comidas, 2 comidas diarias y un catre para dormir. Mohamed escapa, organiza su vida en Mozambique, consigue un compañero, tampoco en la forma de hablar da a entender que existe ese choque personal interno entre su formación musulmana y su ser, ni siquiera su condición de ser, su ser. Mohamed y él siempre decía, un señor, mi amigo me ayudó. Mohamed se logra organizar en Mozambique con diseño de ropas, a dónde vamos a llegar ahora, porque la migración. Pero se despierta a raíz de Mohamed, por la misma persecución y porque los hermanos lo localizaron, hace 8 años viajó a Brasil. Y en Brasil se organizó nuevamente y tenía su vida organizada, diseño de ropas, tenía una boutique, pero el problema de la pandemia, del COVID-19,
despertó una xenofobia monstruosa, especialmente en Chile, Uruguay y Brasil. La xenofobia en Chile en este momento es aterradora. 90% de los migrantes están saliendo de Chile. Entonces Mohamed tiene que malvender eso, y ese es el 90% de lo que logra adquirir en Brasil. Tiene que malvender eso y iniciar una nueva migración. A Mohamed se me perdió el rastro hace 3 meses, cuando ya estaba en México. Pensé que lo habían deportado, había sido asesinado, pero hace un mes recibí una llamada en el mismo Necoclí de Mohamed diciéndome que ya estaba en Estados Unidos. Me mandó una foto en el Times Square y que ya estaba trabajando, que estuvo 2 meses detenido en una cárcel para migrantes en Estados Unidos. Entonces tú te encuentras, por ejemplo, cuando ves los datos, tú te encuentras, y los datos que manejan los Migración Colombia o que maneja la alcaldía de Necoclí, entonces dice 2 ciudadanos de nacionalidad haitiana y un menor de edad de nacionalidad chilena, 2 ciudadanos de nacionalidad cubana y 2 menores de nacionalidad brasilera. El fenómeno real a nivel mundial, y no temo equivocarme, que va a ser el fenómeno de la pospandemia, cuando ya salgamos de esta pandemia, va a ser la migración. O sea, eso es aterrador, o sea, es que está aterrador. Necoclí en este momento tiene 20.000 migrantes. Esa es la población. Ya están llegando las situaciones a un tal de desespero que ya hubo el asesinato a principios de la semana pasada de un migrante haitiano por parte de otro migrante, cosa que yo nunca lo había visto en casi 10 años que llevo cubriendo este tema. Juan, y ya que, pues digamos, con toda esta historia y la travesía que nos contaste de Mohamed, y bueno, tengo ahí ya como 2 preguntas porque también tocaste el tema del asesinato del ciudadano haitiano, pero como primera parte, Mohamed empezó a ser migrante desde muy pequeño por todas las razones que ya nos contaste. Pero, ¿qué pasa con los niños migrantes? O sea, muchos quedan abandonados, solos en el camino. Creo que si de por sí migrar ya es una condición bastante difícil, migrar siendo un menor de edad creo que incrementa la dificultad de hacer esta travesía. Diste en algo muy esencial, vea, y es que sirva de denuncia. Colombia está violando todos los derechos internacionales del niño, todos, habidos y por haber. Hay 2 derechos esenciales en los derechos humanos, que es el derecho a tener una nacionalidad y el derecho a tener un país, una tierra donde sentirse propio. Colombia no acepta la nacionalidad de niños nacidos en territorio colombiano de personas que hayan ingresado de forma irregular. O sea, en este momento, hasta hace 8 días, habían nacido 12 niños en Necoclí de padres migrantes. Y ninguno de esos niños tiene nacionalidad. O sea, ¿por qué? Porque no le pueden hacer su nacionalidad en país de origen. Y tampoco Colombia se las otorga. Años atrás tuve una pelea muy grande con el hijo de Dariana Roche Tamayo, y después de 2 años de hacer peleas jurídicas y apoyos grandes, logramos la nacionalidad de ese niño. Pero el otro punto es muy delicado, y es que Colombia está violando y está abocando y está empujando a estas familias a internarse en la selva, a enfrentar la muerte, a enfrentar grupos armados, a enfrentar una selva inhóspita que solamente la construcción del canal de Panamá cobró 37.000 muertes. En Panamá, hasta datos de hace un mes que logré recolectar con el Instituto de Protección a la Niñez en Panamá, a Bajo Chiquito llegaron hasta hace un mes, llegaron 78 menores de edad sin acompañar.
78 niños sin acompañante. Cuando le pregunto cuántos cruzaron la selva sin acompañante o cuántos ingresaron, perdón, salieron de Necoclí sin acompañante y cuántos salieron con acompañante, no se sabe. O sea, una gran mayoría de esos niños se les murieron los padres cruzando la selva. O sea, tengo videos y tengo fotos donde una bebecita de 3 o 4 años, y hay relatos de migrantes, donde se encuentra la bebecita aferrada en medio de la selva al cadáver de su mamá. Uf. Porque no podía, niños abandonados, o sea, los abandonan. O sea, eso era lo que hablaba yo ayer con esta fundación de la banca solidaria en Colombia. Es que cosas tan sencillas como un canguro que se puede hacer con telas de las grandes industrias textileras acá salvan la vida de un niño. Es que tú te puedes imaginar cargando un bebé por unas selvas inhóspitas por donde se te entierra a vos hasta por arriba de la rodilla en los pantanos. A lo último, o sea, sí, es muy lógico, pero no todo el mundo tiene la fuerza ni la capacidad para poderse continuar con ese bebé. Son decenas de niños que son abandonados constantemente en esa selva. Hay un relato que es tal vez el más fuerte, que tengo el video, el audio. Ese relato fue en el 2016. Y es que yo a muchos migrantes les compro SIM y les recargo con datos colombianos para que me vayan enviando reportes y videos cuando hacen la travesía. En un momento dado estaba una cubana diciendo: Juan, estamos subiendo la loma de la muerte, esto es muy duro, estoy cansado, me quiero devolver. Cuando de un momento a otro ella pega el grito: ¡ay, Juan, hijo de puta! Se tiró y cortó la llamada. Cuando ya estaba en una cosa que se llama Lajas Blancas, vuelve y me llama y digo: ¿qué pasó? Y yo insistiéndole, llamándole, y no me contestaba. Me dijo: no, es que iba una madre subiendo la loma de la muerte y se le murió su bebé, lo llevaba en brazos, apenas se le murió, ella se tiró al vacío, se tiró al barranco, y después me enviaron la foto de los 2 cadáveres aferrados en la selva. O sea, para definir qué es, cómo trata Colombia al migrante, me lo dijo una migrante también. Es que Colombia es como el mal vecino que barre la basura para las casas enseguida, y nosotros somos la basura para Colombia. Colombia está violando el Pacto de Migración Segura que firmó en el 2018. Colombia está obligando a estas personas a enfrentarse a la muerte. Y estamos hablando de gente que viene de recorrer 16, 17 países, mínimo 5 o 6 países. El trato en Colombia, y por parte habíamos logrado ciertos periodistas y ciertos líderes en la región de que la corrupción en la policía se acabara, pero este año se volvió a reactivar. A un migrante para cruzar Colombia, desde Túquerres hasta Necoclí, se le está yendo alrededor de entre $400 y $500 en sobornos a la policía. Y eso no me da temor denunciarlo, porque ellos mismos lo han denunciado. Los mismos migrantes, y tengo grabaciones, es que nos salió más barato viajar de Surinam a Ecuador que cruzar Colombia. Casos como este, de que los paran en la entrada de Turbo, hay 2 motos con 4 policías en la entrada de Turbo, perdón, y apenas ven y llegan, perdón que me estaba tomando una soda, llegan los migrantes, apenas los hacen bajar del bus, entonces 2 policías se montan en una moto y se van. Y aquí les cobran $100, $50, $100, $50. Cuando ya van a los 3 o 4 kilómetros, están los 2 policías que se habían ido, y les dicen: vuélvanos, denos la plata. Pero es que si acabamos, no, este es el último retén. Este es el último retén, ya están llegando, están a 20 minutos de donde van a llegar, ustedes verán si pagan o no pagan. Eso es
O sea, eso es inhumano, eso es, o sea, yo pienso que eso debe ser condenado como violación a los derechos humanos. Claro. Juan Arturo, se ha creado entonces una economía semi-ilegal en esa región del país, donde funcionan, digamos, algunos negocios que están dentro de la legalidad, pero otra cantidad de personas que hacen este tipo de cobros. Sí, sí. O sea, te voy a dar un dato más o menos y te voy a exponer dos casos porque es otra situación que veo yo en el periodismo, y es que el periodismo donde no se hable de coyotes, de estafas, de asesinatos, para el nacional, el periodista nacional y extranjero, no es noticia la migración. Es real. Vamos a empezar con una situación para entender. O sea, en julio, la canciller de Colombia y la canciller de Panamá anunciaron con bombos y platillos: logramos un acuerdo de migración entre Colombia y Panamá. Y Panamá nos va a recibir 500 migrantes diarios. Y yo estaba afuerita, que no me gustan ese tipo de cosas, pero sí escuchando. Y no les voy a negar, dije, esta vieja hijueputa, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Cuál solución? Si nada menos, hasta hoy están saliendo 1.500 migrantes diarios. La crisis que está viviendo Necoclí y que no va a paralizar, no va a parar este resto de año, es culpa del desconocimiento total de las autoridades colombianas del fenómeno migratorio. Entonces, ¿a qué abre eso? A que se vuelva a abrir a lo que estábamos hace 7 años, que eran las embarcaciones irregulares que salen con migrantes en el 2018, y no me da temor decirlo también. En el 2018, cuando murieron 10, lo más aterrador, una de las cosas más aterradoras que murieron, hay 21 cuerpos enterrados en Acandí. Yo digo, hay 19 tumbas, pero yo digo 22 cuerpos, porque 22 muertos, porque vivía una madre en embarazo con 7 meses y se encontraron las partes de un segundo cuerpo, incompletas de un cuerpo. Entonces, ahí, ¿qué hizo el Clan del Golfo? El Clan del Golfo dio la orden, se prohíbe quien controla desde muy arriba el fenómeno y trata de humanizarlo, no estoy justificando. Y enseguida les digo por qué. Es el Clan del Golfo. El Clan del Golfo dio la orden de que embarcación ilegal que saliera con migrantes se tuvieran las consecuencias. Hubo 2 asesinatos. No es por un espíritu altruista ni nada de eso, ni una situación humanitaria. Es porque estos incidentes les controlan, les afectan las rutas del narcotráfico a ellos y las rutas de tráfico de armas y de contrabando de cigarrillos, tenis, licores, todo eso. O sea, si ocurre un accidente, son 5 o 6 helicópteros sobrevolando el Golfo toda una semana, 30, 40 embarcaciones buscando los cadáveres. Entonces se les convierte ese problema. ¿A dónde voy para ir de macro a micro? Que también hay mucha desinformación con respecto a eso. Y es hablando con los coyotes y con los líderes de los guías, que enseguida vamos a hablar de ellos. El Clan del Golfo no maneja el fenómeno migratorio. O sea, a ellos no les representa económicamente mucho. No, le representa más un kilo de cocaína que un migrante. Pues. Eso es apenas visto. Si un kilo de cocaína aquí les vale a ellos $1.000, en Panamá, puesto en Panamá, ya está valiendo $15.000. Eso es lógico. Entonces, no niego que mandos medios reciban sus dineros y pidan su tajada para echársela a ellos en el bolsillo, no lo niego. Pero entonces estamos hablando de que un migrante en este momento, irregular porque están saliendo embarcaciones irregulares, ayer cogieron a uno, en este momento están en la audiencia de legalización de captura de un coyote, ahí sí es un coyote. Pero ¿por qué son coyotes? Enseguida nos respondemos esa pregunta también. Están cobrando $400 por cada migrante. O sea,
400 por una situación que está valiendo $50. Al migrante le está valiendo $50 cuando sale de forma legal. Solamente eso. Entonces estamos hablando, y fuera de eso, por Necoclí, por Acandí, que se abrió una nueva ruta que es más larga y más costosa, no entiendo cómo Colombia y ciertas alcaldías abren esa ruta. Les está costando $180 llegar hasta el muro, hasta la frontera. Y estamos hablando solamente por encimita de $580 de forma ilegal. A un migrante para cruzar de Necoclí hasta Ciudad de Panamá, en coimas, en pagos de transporte, en pagos de guías o coyotes, en pago de lo que le roban, de lo que pierde, de todo esto, no le sumemos lo que le roban ni lo que pierde. Está valiéndole alrededor de $1.500. $1.500 en lo que tiene que comprar, pero a eso súmale que se tienen que quedar un mes en Necoclí pagando una alimentación de $8 diarios por persona. Pero a eso súmale unos $5 de 3 corrientazos diarios. ¿Ya? Entonces estamos hablando tranquilamente, multiplícate $1.500 por 75,000 migrantes. Eso no son $2.50. Sí es. Bueno, Natalia, aún no hemos terminado con este tema que tiene que ver con la migración en la región del Urabá. Un tema que es más complejo de lo que la gente piensa, de lo que piensan los que viven en las ciudades como tú y yo, y ya nos lo ha comentado Juan Arturo Gómez Tobón, este reportero, este periodista de Un Guía y de esta gran región de Urabá, muy linda, por cierto, pero con muchos problemas. Claro que sí, Arturo, y este tema nos da para abordar un montón de conceptos y temas subyacentes a la migración, y por eso continuamos en otro podcast con Juan Arturo Gómez Tobón y este tema de la migración. Listo, no te lo vas a perder la próxima semana, ¿no? Chao. No. Chao. Esfera Pública, 180 grados de información y 180 grados de análisis. Mientras el mundo gira, en Esfera Pública analizamos lo que acontece.